vaya en su Biblia al capítulo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4 del libro de los Hechos, y vamos a ir al versículo 32. Y hemos estado viendo en estos días una serie en la que hemos estado estudiando el éxito de la iglesia primitiva. Bueno, vamos a seguir ahora. Y lo primero que aprendimos en la iglesia primitiva es que era una iglesia unida. Aprendimos, primero, era una iglesia unida. Segundo, aprendimos la semana pasada que era una iglesia con su fe fundamentada en Cristo. Y hoy vamos a estudiar que la iglesia primitiva era una iglesia solidaria. Era una iglesia solidaria. Entonces vamos ahí al capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos hasta el versículo 32. Y lo vamos a leer, espero que todos tengan su Biblia, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Señor, te suplicamos que hables a nuestro corazón. Te pedimos, papito lindo, que por favor nos ayudes a entender tu palabra. Háblanos, Señor. Te pido que uses mis labios. Siempre te suplico que me utilices porque sabes que humanamente yo no tengo nada bueno que decir, Señor. Nada bueno, nada bueno. Pero te pido, Señor, que por favor uses mis labios para hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a estudiar este pasaje. Mire lo que dice. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. A mí me llama la atención, y hemos venido estudiando a la iglesia primitiva. Bueno, ¿y por qué estamos estudiando la iglesia primitiva? Porque precisamente hoy es una buena oportunidad como para regresar a lo que hacía la iglesia primitiva. Era una iglesia unida, como aprendimos la semana hace 15 días, y ser unido no quiere decir estar todos juntos. Se recuerda que vimos que la iglesia estaban unánimes juntos, es decir, tenían todos un mismo sentir. Contextualicémoslo para nosotros. ¿Qué más perfecto ahora estar unánimes? Mira, hermano, estamos todos predicando, estamos todos orando, estamos todos recibiendo palabra del Señor, aunque no estamos juntos. Hoy en la mañana les compartí un video del pastor Oscarito predicando, orando, poniendo en las manos del Señor esta situación. Hoy esperaría yo que la iglesia estemos todos en el mismo sentir, por lo menos llamándonos y preguntándonos: mira cómo estás, te falta algo. Y es una buena oportunidad ser unánimes. Aprendimos la semana pasada que la iglesia primitiva tenía su fe fundamentada en Cristo. Hermanos, ¿qué más ahora que tener una fe fundamentada en Cristo? ¿Qué mejor oportunidad para eso hoy, tener una fe fundamentada en el Señor Jesucristo? No en hombres, no en políticos. Y siempre se lo he dicho, cuando todo esto termine, usted y yo debemos estar conscientes que quien ha obrado en esta situación es nuestro Señor Jesucristo. Y es ahora cuando debemos fundamentar nuestra fe en Él. Otra característica de la iglesia primitiva, por eso era una iglesia exitosa. Y mire esto, el éxito de la iglesia primitiva no se basó en tener iglesias llenas. El éxito de la iglesia primitiva no se basó en tener buenos grupos de alabanza.
No tengo nada en contra de los grupos de alabanza, solo lo estoy mencionando como un ejemplo. El éxito de la iglesia primitiva no fue tener megapastores de renombre, profundos en la palabra. No, el éxito de la iglesia primitiva era que tenían por fundamento a nuestro Señor Jesucristo, como lo aprendimos la semana pasada. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad que es Cristo, el Señor fundamentó la iglesia. Y seguimos fundamentados en Cristo. Pero hoy vamos a ver otra característica, que es la solidaridad. Y hoy, en esta oportunidad, en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, tenemos la mejor oportunidad de todas para ser una iglesia solidaria. Hoy más que nunca podemos ser una iglesia solidaria. Así que mire, vamos a analizar estos versículos, los vamos a ir exegetando despacito y vamos a ir viéndolos ahí poco a poco. Mire cómo dice, vuelvo al versículo 32 y dice, y la multitud de los que habían creído. Primero, hay una verdad clave ahí. Hay una verdad clave ahí. Y es, habían creído. Y el creer es, entonces, esto me dice una cosa. Todos eran salvos. Entonces, todos formaban parte de la iglesia. Todos formaban parte de la iglesia. Todos habían creído. Y recuerde que iglesia, y por eso es que estamos estudiando la iglesia primitiva. Porque recuerde que iglesia no es ese edificio de 4 paredes que nos alberga. No es ese edificio de 4 paredes donde nos reunimos los domingos, que espero en el Señor pronto poder estar nuevamente con ustedes. Pero la iglesia no es ese edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Ahí está la clave. Entonces nos somos unidos por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ya vamos a ver eso. El Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, ese Espíritu nos une. Ese Espíritu es el que nos hace ser hermanos en Cristo. ¿Por qué cree que nos decimos hermanos? Porque no, somos hijos de un mismo Padre y nos une el mismo Espíritu. Entonces aquí esto está narrando lo que sucedía con los creyentes. Dice, habían creído, eran todos hijos de Dios. Mire qué interesante. De un corazón y un alma. Ahí quiero ir. Cuando dice que eran de un corazón y eran de un alma, a mí me llama la atención eso. Me llama la atención eso. Y ya le voy a explicar algo. Eran de un corazón y un alma. Eso quiere decir que todos tenían el mismo sentir el uno hacia el otro. Eran de un mismo pensamiento, eran de un mismo sentimiento y eran una iglesia que era solidaria. Para que podamos entender, le voy a leer y le voy a explicar lo que es la solidaridad. Solidaridad es apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometedoras y difíciles. Le vuelvo a leer. Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, es decir, no pienso en mí. Mire, especialmente en situaciones comprometedoras y difíciles. ¿Estamos ahora en una situación difícil, amados hermanos? Estamos. Hoy es el momento de ser solidarios. ¿Y por qué le digo esto? Dice que todos eran de un mismo corazón y un alma. Es decir, lo que le dolía a usted, me dolía a mí. Lo que le afectaba a usted, me afectaba a mí. ¿Por qué cree que le vivo diciendo yo
Si usted sabe de alguien que está en necesidad, por favor, díganoslo. Queremos ayudarle como iglesia, porque hoy es el momento de ser solidarios. Hoy es el momento de olvidarme de mí y pensar en el otro. Hoy es el momento de dejar de pensar en que me va a hacer falta, ay, y hoy que estamos en cuarentena, y si le doy esa libra de arroz a fulano, ¿y yo cómo voy a hacer? Mi hermano, si usted tiene 2 libras de arroz, usted puede regalar una. Usted puede regalar una. Si usted tiene 2 libras de azúcar, usted puede regalar una. Y si yo cómo voy a hacer, eso es la solidaridad. Se lo voy a leer nuevamente. Esto es en un diccionario común y corriente. Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, es decir, dejo de pensar en mí, especialmente en situaciones comprometedoras y difíciles. Y esta iglesia tenía esa característica. Volvamos al versículo 32 para que vea que no le estoy mintiendo. Mire cómo dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Permítame. Tener todas las cosas en común quiere decir que usted no es el dueño absoluto de eso que está ahí. Por decirle que cuando usted guarda algo en la refrigeradora, usted ha comprado cualquier cosa que a usted le gusta en la refri. Voy a poner el ejemplo de un sorbete. Usted dice, este sorbete nadie me lo vaya a tocar porque es mío. Entonces usted ya dijo, es mío. Y lo guarda en la refri y nadie más puede agarrar porque usted ya dijo que es suyo. Pero cuando usted lleva ese mismo sorbete a la casa y dice, aquí traigo un sorbete para todos, lo voy a meter a la refri. Cualquiera de la casa puede abrir la puerta de esa refri y servirse sorbete, y usted se va a sentir gozoso y feliz porque la otra persona que no lo compró está comiendo de lo que usted llevó a su casa. Eso es tener en común. No había egoísmo. Pero sabe que tristemente, la iglesia de hoy padece de egoísmo. Y es doloroso decirlo, pero tristemente la iglesia de hoy en día, y no me refiero al Taber nada más, a cualquiera que me pueda estar oyendo, la iglesia de hoy en día padece de egoísmo. Yo tengo por acá algunas características del egoísmo y se las voy a ir diciendo. Y primero nos vamos a analizar nosotros. Porque ¿quién dijimos que es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Entonces, ¿por qué hay una iglesia egoísta? Si la iglesia es egoísta, es porque los que la componen son egoístas. Espero que eso haya quedado claro. Se lo voy a repetir. Si hay una iglesia egoísta, es porque los que la componen son o somos egoístas. Características del egoísmo. Primero, la palabra egoísmo es una palabra compuesta. Ego significa yo. Eso es lo que significa la palabra ego, yo. Y el sufijo ismo significa tendencia. Repito, ego significa yo, o también puede significar a mí mismo. Eso puede significar yo mismo. Eso puede significar ego. Y la palabra ismo significa tendencia. Entonces la palabra egoísmo significa tendencia a mí mismo. Es decir, solo pienso en mí. Y hoy hay iglesia, la iglesia cristiana evangélica de hoy en día, los que nos jactamos de tener la verdad, somos egoístas. Solo pensamos en nosotros. Hermano,
¿A cuántos ya pudiste bendecir en estos días? ¿O solo estás pensando en que te vas a quedar sin lo que tú tienes? ¿O estás pensando en que te vas a quedar sin esa libra de arroz, esa libra de azúcar? Fíjese en una cosa. Yo les digo, hemos hecho el llamado para que lleven la mesita de la misericordia a la iglesia. ¿Cuántos hemos respondido a ese llamado? ¿Cuántos? Hay gente con necesidad. Pero estamos pensando en nosotros, en que a mí después eso me va a hacer falta. Yo le aseguro que no le va a hacer falta. Yo se lo aseguro. Características del egoísmo. Primera característica, hermano, analicémonos. Analicémonos. Y digo analicémonos porque yo también cuando leí esto tuve que hacer ese análisis. Y mire cómo dice. Primera característica del egoísmo. El egoísta o la persona egoísta es desconfiada. Y le voy a leer porque sería muy largo como para memorizarme todo. Pero mire cómo dice. Insiste en que es una persona fuerte. Primera característica. Se lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Es desconfiado. Y esa desconfianza lo hace al egoísta insistir en que es una persona fuerte. No muestra sus debilidades. Y es desconfiado. ¿Cómo vamos ahí? Primera característica de un egoísta, insiste en que es una persona fuerte. No muestra sus debilidades y es desconfiado. ¿Y sabe por qué no muestra sus debilidades un egoísta? Porque él está pensando para adentro y está pensando en sí mismo y él no puede dar su brazo a torcer. Creo que me voy dando a entender. Entonces es desconfiado. ¿Por qué? Él no puede confiar en otro. Él no puede depositar amistad en otro. ¿Ha visto a una persona egoísta? No tiene amigos. Hola, espero que estén ahí y me estén escuchando y entendiendo esto, hermanos. Porque esa no era la característica de la iglesia en el primitiva. Esa no es una característica que Dios quiere de nosotros como iglesia. No podemos ser desconfiados. Tenemos que tener confianza en alguien, en nuestros hermanos. Y aclaro, aquí no está hablando este pasaje de la confianza en Dios. Está hablando de la confianza que hay entre hermanos. Pero si usted es un desconfiado y ve en las otras personas, no puede ver a alguien en quien confiar, ojo, usted puede estar teniendo la primera característica de una persona egoísta. Segunda, porque está pensando solo en usted. ¿Y por qué es desconfiado? Es que yo no le puedo mostrar mis debilidades a nadie, porque yo soy fuerte, yo soy grande. ¿Cómo voy yo a rebajarme, a mostrarle a otro mis debilidades? Ojo, está pensando para sí mismo nada más. Está pensando para sí mismo nada más. Segunda característica, no sabe agradecer. Segunda característica de una persona egoísta, no sabe agradecer. Es desagradecido. Es desagradecido. Ya le he dicho, el agradecimiento no se dice gracias. Eso lo puede decir cualquiera. Pero hay algunos que ni eso dicen. Ni siquiera les sale decir gracias. Y es que se escapan a morder la lengua cuando dicen gracias. No pueden decir gracias. El agradecimiento se demuestra. Y sabe que ni siquiera somos agradecidos con Dios. ¿Cómo vamos a ser agradecidos con otros? ¿Sabe por qué no es agradecido el egoísta? Porque él piensa que los demás tienen la obligación de hacer eso para él. Repito, el egoísta no es agradecido porque él piensa que los demás tienen la obligación de hacer algo para él o de darle algo a él. Grave error. Nada ni nadie tiene la obligación de darnos nada. El egoísta ni siquiera es agradecido con Dios.
porque piensa el egoísta que él tiene derecho a despertar todos los días. El egoísta piensa que él tiene derecho a tener un plato de comida en su mesa y ni siquiera ora para bendecir los alimentos. ¿Cómo va a ser agradecido con alguien que le dé algo? Espero que estemos quedando claros, amados hermanos. Esa segunda característica de una persona egoísta no es agradecido. Tercera característica de una persona egoísta: le gusta solamente recibir. A un egoísta, usted nunca va a ver un egoísta dando nada. No es agradecido y no da nada. Y agreguémosle otra, que esa se me acaba de iluminar a mí. Todo lo critica. Como no es agradecido, cuando le dan algo, ese egoísta dice: y solo esto me dieron. Recuerdo que cuando inició esta cuarentena, sacaron un video de una señora hondureña. Asumo que es hondureña por la forma en la que habla, muy parecido a nosotros, y menciona ahí el nombre de un político y todo lo demás, pero eso no viene al caso. Pero la cuestión es que esta señora empieza a sacar de una bolsa y empieza a decir: jabón para perro nos mandaron, esta M no sirve, esta que no sé qué, y esto, y gritando. Y el jabón no era para perros, era un jabón para bañarse. Y saca unos espaguetis y saca unas libras de arroz y unas libras de azúcar y dice: vos te hartarías 15 días con esto. Desagradecida. Hay otra señora de acá que le dan su bolsa con su ayuda y ella sale diciendo que eso no le alcanza, que deberían de ponerse la mano en la conciencia. Esos son videos que usted puede ver en las redes sociales. Y hace poco publiqué un video de un señor con lágrimas en sus ojos y dice: yo agradezco por esto, dice, y hasta me da sentimiento, porque aquí tengo frijolitos y aquí tengo aceitío para freír los frijolitos y el maíz para hacer las tortillas. Y dice: hasta me da sentimiento, y se le pone un nudo en la garganta. Ese es agradecimiento. Eso es ser agradecido. Un egoísta nunca es agradecido. Y la iglesia de hoy en día, mis amados hermanos, tenemos la característica, todas estas características yo veo que se cumplen en la iglesia, que no deberían cumplirse. La iglesia no debería ser una iglesia egoísta. La iglesia debería ser una iglesia agradecida. Y le dije, la iglesia somos cada uno de nosotros. No somos agradecidos. No somos agradecidos. No somos agradecidos. Nos gusta solo recibir. Amados, con mucho amor y mucho respeto, llegamos a las iglesias pensando que todos los que están ahí, empezando por el pastor, están ahí para hacer algo a favor de nosotros. Y por eso es que cuando algo no sale como a usted le parece, lo primero que hacen es irse de las iglesias, porque no hay agradecimiento y no recibió lo que usted quería recibir. Entonces se va de la iglesia con una gran soberbia. Estamos cumpliendo las características de una iglesia contraria a la iglesia primitiva, una iglesia egoísta, una iglesia que solo piensa en sí mismo. Y mientras los miembros de la iglesia no dejen de pensar solo en ellos mismos, la iglesia no va a cambiar y no va a crecer. Y hoy es un buen tiempo para que cambiemos, para que crezcamos. ¿Ya pensó qué vamos a hacer cuando regresemos a nuestras iglesias? ¿Ya pensó en qué va a servir cuando usted regrese a la iglesia? ¿Ya pensó cuando usted llegue a su pastor y le va a decir: pastor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿O va a llegar con la misma actitud a sentarse y a criticar todo? Uy, el volumen muy fuerte. Uy,
¿Ve? No sabe cantar. Uy, ese pastor, muy bravo. ¿A qué vamos a llegar a las iglesias? ¿Pensando en nosotros mismos siempre? ¿O va a llegar a ver qué es lo que da? Una iglesia solidaria. Una iglesia que vela por el bien de los demás. Sigamos, otra característica de alguien egoísta. Piensa que es el centro del mundo. ¡Ay, el egoísta! Todo gira alrededor de sus necesidades, lo que le estaba diciendo. ¡Ay! Aquí vengo yo y aquí todos me tienen que servir a mí. Usted está equivocado, equivocada. No es así. El solidario está siempre viendo qué hace a favor del otro y deja de pensar en sí mismo. El solidario siempre está viendo cómo ayuda a los demás, aunque no tenga él. ¿O no es eso lo que Cristo nos enseñó, hermanos? Si usted quiere encontrar un ejemplo de solidaridad, está en Cristo. Se solidarizó con usted y conmigo yendo a la cruz del Calvario. Ya va otra vez. Siempre salen diciendo que para todo tienen que meter a Jesús y que la cruz. ¿Y qué quiere que le predique? Si Él fue solidario con usted y conmigo, si a Él nada le costaba quedarse en su trono, pero se hizo hombre, fue a una cruz y nos dio la salvación. Dice nuevamente el concepto de solidaridad. Apoyo incondicional. Incondicional es sin esperar recibir nada. ¿Qué ha recibido Jesús de usted y de mí? Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos. ¿Sí o no que a Jesús? O sea, ¿quiénes necesitábamos la salvación? ¿Jesús o nosotros? Usted y yo. Intereses ajenos. Especialmente en situaciones difíciles, comprometedoras o difíciles. ¿Estábamos en una situación difícil o no? Y Él se solidarizó con nosotros y vino a morir en una cruz. Pero muchos de los que me están viendo esta mañana, cuando convocan a servir, dicen, no, yo no voy a ir. Digamos que le convocan a pintar la iglesia, por ponerle un ejemplo, qué sé yo, a decorar la iglesia, ponerle, a pintar, lo que sea. ¿Y va a venir a ayudar, hermano? No, yo no. Pero cuando llega, eso, mira cómo lo pusieron. Todo feo, mira. Todo parchoso, han dejado mal pintado. Egoísta. A mí no me gusta cómo lo han hecho. Está pensando en usted. Usted piensa que el mundo gira a su alrededor. Usted es egoísta. Y la última característica, quinta característica de una persona egoísta, en este caso de una iglesia egoísta, carecen de humildad y son soberbios. Usted puede ver esas características en la iglesia, tristemente en la iglesia de hoy en día. Yo lo que quisiera ver es en cuántas de esas características usted se encontró. ¿En cuántas? Espero que se haya encontrado en la menor cantidad de características posibles. Pero si usted se encontró en esas características, o en una de esas por lo menos, debe luchar por cambiar esas características. Porque volvamos al versículo 32, mire, vamos casi ya cerrando con el tiempo. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser lo suyo propio, de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía en común todas las cosas. Hermano, era una iglesia que pensaba en los demás. Era una iglesia que apoyaba a los demás. Era una iglesia en la que todos, si usted tenía necesidad, el otro corría a poder solventar su necesidad. Pero tristemente las iglesias de hoy en día no son así, y a mí me duele mucho que para poder hacer algo tiene que siempre haber la foto.
y si no hay foto no hay ayuda. No, hermano, eso no es así. Aquí tenían en común todas las cosas. Si no hay foto no hay ayuda. No, eso no es solidaridad, eso es exhibicionismo. Usted puede ser solidario con la boca cerrada. Y mire la consecuencia de la solidaridad. Mire la consecuencia del amor que había en esa iglesia. No como las iglesias de hoy en día. Perdón, hermanos que me están viendo, pero las iglesias de hoy en día carecemos de amor. Siempre hay crítica. Y cuando ve usted una iglesia que no es de su denominación y usted ve esa iglesia en necesidad, usted ni se mosquea, ni se inmuta, ni le importa. Porque no es de su denominación. Y denominaciones, llámese Taber, llámese Misión Centroamericana, llame los apóstoles y profetas, llámelos como quiera. Pero si no es de mi denominación, no. Entonces, no. ¿Acaso no es su hermano en Cristo también? Mire cómo esta falta de solidaridad afecta a la iglesia ahora. Pero mire, el siguiente versículo es el que a mí me gusta. Mire cómo dice, mire lo que sucedía a causa de la solidaridad que había en la iglesia. Mire lo positivo que sucedía. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y la abundante gracia era sobre ellos. Y abundante gracia era sobre ellos. Era una iglesia unida, era una iglesia solidaria, era una iglesia fundamentada en Cristo, tenían en común todas las cosas, y la gente que no conocía de Cristo podía ver eso y podía decir, mira cómo se aman los cristianos, mira cómo se aman los evangélicos, mira, este le lleva ayuda al otro. Ay, hermano, ¿y ahora qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? Seamos realistas. Usted que me está viendo ahí, del Taber, usted que me está viendo de la Misión Centroamericana, usted que me está viendo de una iglesia profética, usted que me está viendo de una iglesia de cualquier otra denominación, ¿piensan eso la gente ahora de nosotros, que somos iglesias unidas? No nos engañemos, no lo piensan, no somos iglesias solidarias, lastimosamente. Pero hoy tenemos una buena oportunidad para romper eso. Hoy tenemos una buena oportunidad para demostrar que somos todos la iglesia de Cristo, sin nombres, sin denominaciones, sin apodos, sin andar siguiendo hombres, pero todos podemos ser solidarios unos con los otros. Y la gente cuando ve eso va a querer ser igual que nosotros. Versículo 34. Aunque había, mire cómo dice, aunque no había entre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían las heredades y las cosas, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mire qué interesante. Perdone si me cuesta leer, pero tengo cabal la luz de la cámara enfrente y me pone un poquito ahí luciado, entonces me cuesta un poquito leer. Por eso es que usted a veces ve que me trabo. Pero estos versículos están diciendo que los apóstoles eran los que se encargaban de distribuir equitativamente a cada uno. No eran iglesias egoístas. Yo le pregunto, hermano, para ir cerrando, ¿sabe qué? Vamos a continuar en la tarde con este tema. Siempre vamos a orar por nuestros gobernantes, pero vamos a continuar con este tema. Yo le pregunto a usted, amado hermano, le pregunto, ¿qué ha hecho por alguien en estos días? ¿Qué ha hecho por su hermano en Cristo? Porque en la tarde vamos a estudiar que tenían las cosas en común y vamos a aprender en la tarde cómo debe ser el dar. Vamos a aprender a dar, la solidaridad. Pero hermanos, yo creo que el mundo
Cuando digo el mundo me refiero a los que no conocen a Cristo. El mundo ya está cansado, mis amados hermanos, de ver pleitos entre nosotros. ¿Y qué le importa a usted si el otro se tapa la cabeza o no se la tapa? Si está en necesidad, ayúdele. Pero es que no es de mi denominación. ¿Y qué te importa? Es tu hermano en Cristo. Cree en el mismo Dios que tú crees y tiene el mismo Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti. ¿Cuál es el problema? Jesús no estableció denominaciones. Jesús fundamentó una iglesia y Él es el fundamento de la iglesia. Y cuando la iglesia tiene en común el conocimiento de Cristo y el Espíritu Santo, esa iglesia va a ser solidaria. Porque no podemos, óigame bien lo que le estoy diciendo, no podemos ser iglesias solidarias con los que no creen en Cristo si primero no somos iglesias solidarias con los que creemos en Cristo. Eso vamos a aprender en la tarde. Amados hermanos, tenemos un reto grande. La iglesia primitiva era una iglesia solidaria. Era una iglesia que se ocupaba de las necesidades tanto físicas y espirituales de sus miembros. Pastores, nos estamos preocupando de esas necesidades de nuestra gente. Yo aquí, con esto voy a ir cerrando. Pastores, por lo menos hemos estado pendientes de nuestra gente, de llamarles una vez, escribirles cómo estás. Y este es un reto y lo estoy asumiendo yo también. Sabemos las necesidades que tienen nuestras congregaciones. Sabemos quién de nuestra congregación está en necesidad. Sabemos, porque por ahí empecemos. Por algo Dios nos ha puesto a nosotros como líderes al frente de una iglesia. No te ha confiado cualquier cosa. Yo creo que la solidaridad va a ir abarcando mucho más de lo que nos imaginábamos. Pero pienso que debemos ser una iglesia, y con esto puede cerrar su Biblia, y con esto cierro. Nos queda bastante para en la tarde todavía. Quiero terminar leyendo este versículo, el mismo versículo con el que empezamos. Y la multitud de los que había creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. ¿Qué de lo que tú tienes has compartido con otros? ¿Sabes la necesidad que tiene alguien y le has provisto? ¿Sabes si hay alguien que necesita algo y has hecho algo por esa persona? Y no empecemos por los que no creen en Cristo. Debemos, como vamos a aprender en la tarde, comenzar por los que hemos creído, por la familia de la fe. Y eso vamos a ver. Pero amados hermanos, no podemos seguir siendo iglesias egoístas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y debemos ser iglesias solidarias con los demás. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por lo que nos has enseñado esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella nos has hablado y nos has enseñado que debemos ser una iglesia solidaria, Padre Santo, que debemos ser una iglesia que se preocupe por los demás, que debemos ser una iglesia, Señor, que se preocupe por nuestros miembros, por nuestros hermanos en Cristo, de que ellos también puedan suplir sus necesidades. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en las que hemos sido así egoístas, Señor, egoístas, que no hemos pensado en los demás, sino que solamente hemos pensado en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por esas cosas que hacemos con las que no te agradamos, que no sabemos pensar en la necesidad de los otros, sino solamente en las de nosotros mismos.
Perdónanos porque como iglesias hemos sido iglesias egoístas, Señor. Como iglesias hemos sido iglesias pensando solo en nosotros. Y hablo de iglesias no como un conjunto, Señor, sino individualmente. Yo entiendo, Señor, y te pido perdón porque yo también he sido así. Y ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a pensar en la necesidad de los demás. A mostrar el amor que tú nos has dado a nosotros a través de la solidaridad, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros que tú nos has permitido ser pastores, a inculcar esto en nuestra iglesia y no a inculcar divisiones. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico. Si tú estás ahí, de ese lado de la pantalla, y tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, y esta mañana tú reconoces que tú eres pecador, y tú reconoces que quisieras recibir a Cristo en tu corazón porque necesitas a un Salvador que es Cristo, yo te suplico que hagas con fe esta oración después de mí. Haz esta oración después de mí. Repítela con fe, creyendo en Cristo. No creas en mis palabras. No, mis palabras no valen. Pero tú necesitas un Salvador y ese Salvador es Jesús. Ya te comenté que Jesús se solidarizó con nosotros como pecadores. A tal grado se solidarizó Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz. Eso, Él fue solidario. Y eso es el sacrificio, el único sacrificio que Dios acepta para poder perdonar nuestros pecados. Si tú quieres recibir a Cristo, reconociendo que tú eres un pecador y necesitas la salvación, por favor, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y me perdones. Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya al cielo contigo. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, tú ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y como siempre se los digo, no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Nada ni nadie. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Señor, te suplico que prepares nuestro corazón para la tarde y para la noche, para la cadena de oración también. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por haberse conectado una vez más a la transmisión. Es un placer poder compartir con ustedes. Recuerden, nos vemos a las 3 de la tarde nuevamente, si Dios lo permite. Y no olvide, mañana vamos amaneciendo con Dios. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a poner en las manos del Señor esos imposibles que usted tiene en su familia, los vamos a poner en las manos del Señor. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Saludos y nos vemos a las 3 de la tarde. Bendiciones.